Soy María Virginia Jagua, soy escritora, curadora y les presento la exposición El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo. Esta exposición parte de la idea del dorado como uno de los mitos fundacionales del descubrimiento de América. Este mito surgió en el siglo XVI, o digamos, tuvo una eclosión en el siglo XVI a partir de las aventuras y de los viajes de muchísimos exploradores en busca de una ciudad de oro, un rey de oro, un territorio que estaba lleno, plagado de riquezas. ¿Cuál es el sentido de hablar acerca del dorado hoy? Bueno, de ahí parten las primeras reflexiones para reconstruir un relato que sin pretensión de verdad cuenta, narra lo que podría ser el dorado hoy para nosotros, o cómo podríamos leer nosotros una idea del dorado. La utopía es inherente al ser humano. Es por eso que la muestra inicia con una pieza que es un espejo de Jim Hodges, en la que el espectador, la persona que visita la muestra, lo primero que va a encontrar, digamos, es su propia imagen, un reflejo fragmentado acerca de sus propios anhelos, acerca de su propia idea, su noción de riqueza y su noción de bienestar. Digamos que esa es la idea de la cual se parte, porque cada uno tenemos una idea de lo que es el dorado para nosotros. Es una idea que se inscribió, se albergó, se instaló en el inconsciente colectivo de todo el planeta. Yo creo que es un mito que no solo se circunscribe a América o a los americanos, sino que es una idea que está de alguna manera inserta en el inconsciente colectivo de todas las personas que habitan el globo. A partir de esta idea, trabajamos con la dualidad, con la idea de que el ser humano experimenta la vida a través de la dualidad y que todo tiene un lado oscuro y un lado luminoso. También el dorado, o también la idea de oro, o también la idea de riqueza y de bienestar. En sí mismo, el oro no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa, es un material como muchos otros, pero va a ser el humano el que califique según su manera de acercarse si es positivo o es negativo. Entonces, en la muestra, a lo largo vamos a ver que también está esta idea de dualidades, en donde por un lado está la utopía, por otro lado su contraparte que es la distopía, la riqueza, la pobreza, la realidad material, la realidad espiritual, todo ello ligado al oro y a la idea del dorado. La exposición, como su subtítulo dice, va de la utopía al mito contemporáneo y cierra con un mito contemporáneo de los indios Yecuana, de una de las regiones que está entre Venezuela. Bueno, los Yecuana están distribuidos en un territorio amplio entre Venezuela y Brasil, pero la pieza con la que cerramos está basada en un mito contemporáneo que los indios Yecuana han creado para defenderse, para defender sus territorios y defender su cultura de la extracción y de la minería ilegal del oro de esa región, de esos territorios. En esta entrada tenemos estas dos piezas, tenemos la pieza de Jim Hodges, tenemos la pieza de Eugenio Merino y Pierre Valls, Terror. Es una pieza que ya nos anuncia esta dualidad, el anhelo por un lado del humano, del individuo, de buscar, de ir hacia lo mejor, pero cuando esto se distorsiona, tiene su lado negativo que se convierte en violencia, en despojo, en ambición, toda una serie de cuestiones que pueden ser destructivas para la humanidad. Es una pieza de Talavera, es un tibor producido por Uriarte, aquí en la ciudad de Puebla, que es una artesanía típica de Puebla. Otra cosa importante es que la exposición está pensada como un relato y está pensada en 7 capítulos y 2 epílogos. Mi nombre es Eugenio Merino, soy artista visual español y he colaborado en esta pieza con Pierre Valls. Me llamo Pierre Valls, soy artista visual, soy francés y resido aquí en México. Y he colaborado con esta pieza con el artista Eugenio Merino. Bueno, pues este proyecto que se llama Legado Colonial de la Humanidad es un proyecto que empezamos ya hace 2 años.
Es un proyecto que se ha producido enteramente en Puebla, en la fábrica de Uriarte. Empezamos a trabajar con una comisaria ya casi al principio del proyecto, que es María Virginia Jaua, y la idea inicial del proyecto era poder llegar a poder narrar las historias de, entre comillas, los vencidos, ¿no? Los vencidos contemporáneos, que son movimientos sociales en la actualidad. Entonces, todo este proyecto gira en torno a cómo un material como puede ser la talavera puede ser también transmisor de lo que es la colonialidad y también la historia de los vencidos, ¿no? Y en ese sentido, lo que queríamos era cambiar todo lo que es la decoración de la talavera de Puebla con los lenguajes de los movimientos sociales del siglo XXI. Así como para enfocar un poquito sobre lo que es la pieza, pues aquí vemos una pieza exenta, ¿no?, del taller de Uriarte, que este año festeja los 200 años ¿no?, de su comienzo. Entonces una pieza que tiene una particularidad, que es una pieza que está puesta al revés. Esta es una referencia directa a Marcel Duchamp, el artista francés Marcel Duchamp, en la cual se hackea la utilidad la propia vasija, es decir, en este caso un tibor. Es decir, poniéndole al revés ya se canjea su utilidad y se complementa como una escultura, es decir, que se vuelve en escultura. En la otra parte de esta pieza es lo que está escrito. Si la vemos de frente, pues muy difícilmente podemos ver en su totalidad lo que está escrito. Es solamente girar que podemos entender que la pieza pues está escrito terror que una referencia pues a la obra, a la exposición que se está haciendo ahora sobre el extractivismo. Pero igualmente esta palabra se puede usar en su totalidad con otros fenómenos sociales aquí en México, pero bueno, ya vemos que se puede dilatar hacia otros contextos políticos y sociales mundiales, ¿no? Es una pieza, es una escultura. Realmente lo que se ha conseguido aquí es transformar la cerámica de Talavera en un objeto escultórico que ya trasciende la propia técnica para convertirse en una llamada, ¿no?, de los movimientos sociales, en el caso de terror, del extractivismo que se ha... Bueno, pues y eso coincide con el Dorado, ¿no? El extractivismo que ha ocurrido en México desde el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. Que es un poco el origen del proyecto, en 1992, 1994, y también coincidiendo con el zapatismo en el tema de los movimientos sociales. Sí. Hay una cosa que también creo que es bueno de agregar, es que en esta pieza nosotros no hemos intervenido directamente, es decir, que nosotros no hemos puesto a pintar, es decir, a vertir un cierto arte plástico, sino que una de las prerrogativas iniciales para el proyecto es que los propios artesanos realicen su trabajo, ¿no?, porque ellos son los maestros, y pensábamos que era para, primero, un respeto y seguramente una relación entre ellos, es decir, como una colaboración y una discusión entre sus técnicas y los aportes contemporáneos, del arte contemporáneo. Entonces nosotros no hemos ciñado, ¿no?, sí, porque además, el diseño, ¿no? Sí, porque además tampoco trastoca la talavera, ¿no? Es una talavera fabricada en su técnica y con sus artesanos y digamos que no altera para nada el propio proceso original, ¿no? El propio proceso que entra con la conquista de América, ¿no? Con la conquista de México especialmente, y que también, pues esa es un poco la intención, ¿no? Ese lenguaje que se transmite en la talavera, cómo utilizarlo en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, es muy importante señalar que esta muestra, El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo, es la muestra que cierra un ciclo expositivo que comenzó en America Society, continuó en la Fundación PROA y culmina aquí. Es importante también señalar que desde el 2019 estas tres instituciones colaboraron para realizar una serie de encuentros y de pláticas y de conversaciones en torno al Dorado y de investigación. El resultado fue que cada institución hiciera una muestra, cada una eligiera su curaduría o su planteamiento y su acercamiento al tema. Es también muy importante señalar que todas las piezas que conforman esta muestra han sido obtenidas de colecciones mexicanas. Muchas de ellas pertenecen a la colección del Museo Amparo, a la Fundación Amparo, y también a otras tres colecciones muy importantes, como son las del Museo Universitario el MUAC, la Fundación Colección Jumex y la Colección Coppel. También
Hay piezas de artistas que sin estar en la colección nos han cedido las piezas, como la de Pierre Balsi y Eugenio Merino Terror, producida por Uriarte Talavera, las piezas del maestro Sergio Hernández y otras que nos han facilitado. Bueno, una vez que hemos entrado a la muestra y hemos visto el origen del mito, ingresamos a la sala que se llama Vislumbres del Oro. Esta es una sala en la que la idea fue establecer una serie de relaciones con artistas contemporáneos que han trabajado, que han incluido el oro en sus obras. Tenemos al artista brasileño Arthur Lescher con esta pieza que se llama Arturo, que pende del techo de la sala, que para mí me alude a esta idea, digamos, elevada del arte y del uso del dorado. En esa misma línea tenemos otros artistas muy importantes como Matthias Geritz y como James Lee Byars, para quienes el oro no solamente es una aspiración del arte, sino es una aspiración de elevación espiritual. Tanto la pieza Oro de Matthias Geritz como la pieza de James Lee Byars que se titula Is es un título muy significativo ya que remite al ser, y el ser es la divinidad, es Dios. Además, el hecho de que la esfera mide 33 centímetros y el 33 es un número que remite también a la elevación del espíritu. El hecho de que sea un sólido platónico, una esfera perfecta, nos conduce al cuadro de Carlos Aguirre, que se llama De la materia, en la que Aguirre, al contrario, utiliza pigmentos oscuros, pigmentos que provienen del chapopote, del humo negro, y construye un cubo, que es otro sólido platónico, en pintura. Entonces, la relación que se establece entre dos sólidos platónicos, la esfera perfecta de James Lee Byars y el cubo de Carlos Aguirre. El cubo, que también es un sólido platónico, está asociado a la forma que representa la Tierra. Entonces tenemos la representación de la Tierra en el cubo y la representación de lo celeste en la esfera. Y esa esfera es dorada. Entonces esta relación me parecía muy importante de estas dos obras. Frente a la esfera también tenemos otra pieza del maestro Sergio Hernández, en la que él toma un tronco de un árbol muy importante en México que se llama ahuehuete o sabino, y esta madera él la recubre en oro. Pero a diferencia de Matthias Geritz, cuyo cuadro es perfectamente inmaculado, es perfectamente minimal, es perfectamente prístino, aquí vemos las imperfecciones de la madera recubiertas con ese oro, y nos habla también de la naturaleza, nos habla también de la selva de donde provienen los materiales. Hay una relación estrecha con la naturaleza, con la madera, con el árbol, que también nos remite a otras dos piezas que están en la sala, que es, por un lado, la escultura de la artista polaca Alicia Quade, que habla precisamente de los árboles y también del espejo y de este recubrimiento del oro, y el cuadro del pintor nicaragüense Armando Morales de la selva. Esta sala se titula La alquimia. Este es un tema muy importante en la elaboración, en la creación de la utopía acerca del dorado. Los alquimistas buscaron a través de la elevación espiritual convertir metales vulgares en el oro, metal noble. La piedra filosofal no era como tal una piedra, sino era un grado elevado de elevación del espíritu. Y es gracias a través de esta piedra filosofal, cuyo color es rojo, por medio del cual ellos podían transmutar el plomo en oro. Es de lo que habla la pieza de Pilar Millán, la artista española, que recupera una frase de los alquimistas que está escrita en latín, pero que quiere decir: nuestro oro no es el oro del vulgar, nuestro oro es un oro elevado, es un oro que no está asociado tanto al valor material del metal, sino a la elevación del espíritu. Pero hay una correspondencia entre la materia y el espíritu, es decir, que hay una correlación. Por eso la elevación está asociada al oro. Aparte de esta pieza, de alguna manera
plantea este postulado alquímico, para mí era importante realizar una serie de conexiones muy sutiles, ya que de la alquimia se desprende la química que nosotros conocemos hoy. Y la química es una disciplina, es un saber asociado a los procesos de transmutación o a los procesos de transmutación de las sustancias. Entonces, las otras dos piezas que se relacionan aquí en esta sala es la de Mario García Torres, Cannabis, y la pieza de Antonio Vega Macotela, Estudio de Agotamiento, en la que él recupera, digamos, una bola de hojas de coca masticadas por un minero boliviano y la moldea en su forma y peso en plata. Ya sabemos que la plata también está asociada, digamos, a una suerte del dorado en México, ya que en México no fue tanto el oro el metal que se extrajo de las minas, sino la plata, y también de las minas de Potosí, de Bolivia. Entonces, ¿cuál es la relación de aludir a la hoja de coca o a la cannabis? Pues muy sencillo, y unirlo con los alquimistas. Pues para los indios, para las culturas ancestrales, no se trataba tanto de un dorado, sino de una ciudad de luz. Es una dimensión, es un estado del ser elevado que los españoles o los europeos o los occidentales confundieron o quisieron interpretar como una realidad asociada al oro, al metal. Pero para los indios o para los alquimistas esto es una realidad espiritual de elevación. Y esa es la razón por la cual conviven estas piezas aquí. Otra cosa importante es que al final de la sala hay dos ramilletes que pertenecen a la colección del Museo Amparo, que de alguna manera abren hacia la siguiente sala, que es Religión y Poder. ¿Y por qué las he puesto acá? Porque muchísimo del trabajo de evangelización que realizó la Iglesia Católica en los territorios americanos se hizo apropiándose elementos y simbolismos de los alquimistas. Entramos a la sala Religión y Poder. En esta sala, al fondo tenemos una pieza del artista colombiano Juan Fernando Herrán, que también tiene una frase escrita que dice: el cielo está bajo las sombras de las espadas. Al pie de esa pieza tenemos un San Miguel Arcángel que pertenece a la colección del Museo Amparo. ¿Cuál es la idea de juntar estas dos piezas? Es decir, aludir primero a la Iglesia, ya que la Iglesia ejerció durante la conquista y durante la colonización y la evangelización una relación de poder con las poblaciones. De alguna manera también han hecho un uso del oro y de lo dorado como símbolo de poder. Por eso esta relación entre religión y poder. Además del vínculo con, no solamente con la simbología del oro, sino también la religión y la Iglesia como administradora de la relación con el espíritu, con lo elevado, con lo celeste, con lo divino. ¿Ok? Entonces ahí está la relación planteada. Tenemos también las 18 fotografías de Rodrigo Moya, fotógrafo colombiano que vive hace muchísimos años en México y que registran un evento histórico del incendio a la Catedral de México. Me parece que las fotografías de Rodrigo Moya aportan también esta visión de poder y de relación con la cultura y con la construcción de los relatos hegemónicos y de control a la población. Las fotografías son fantásticas y también aportan detalles muy significativos acerca del uso del oro en la decoración del interior de la iglesia. Y luego tenemos la pieza, la instalación de Pedro Lash, un artista mexicano, que presenta una enorme instalación que se llama Espectro Indígena, Espejo Negro, en la que vemos unos espejos negros que aluden a la obsidiana, personajes de la cultura popular contemporánea y rostros provenientes de piezas prehispánicas de la colección del Museo Amparo que se asoman y se ven reflejados en esos rostros que pertenecen al hoy, al presente. Entonces, para mí era una metáfora, era una alegoría también de cómo el pasado se ve en el futuro, se ven proyectado hacia el futuro, cómo las civilizaciones desaparecidas, estas civilizaciones para las cuales la realidad
espiritual era asociada a la luz, se ven su reflejo en un espejo de obsidiana, y la obsidiana para las culturas antiguas de México era casi más valioso que el oro, puesto que muchas de las culturas su economía estaba basada en la obsidiana. Además, los espejos de obsidiana estaban considerados como portales interdimensionales. Entonces era posible viajar en el tiempo, viajar en las dimensiones. El hecho de que las figuras prehispánicas se asomen a un espejo negro y vean las figuras de la cultura popular de hoy es como la metáfora perfecta, la realización perfecta, la expresión perfecta de esa proyección. Hola, soy Pedro Lach y esta pieza se llama Espectro Indígena. El concepto de esta pieza surge en el 2007 y 2008, cuando me invitaron a hacer una exposición en Estados Unidos acompañando una muestra de arte barroco muy grande, muy Greco a Velázquez. Y en ese caso estaba estudiando en un museo que tenía una de las mejores colecciones prehispánicas de Estados Unidos, pero la tenían escondida en el sótano. Entonces, como un gesto crítico, mientras estaba esta exposición de arte barroco español, yo propuse que en otra sala yo escogiera 16 piezas de diferentes periodos y civilizaciones prehispánicas. Con una especie de gesto de rechazo y de seducción, se mostraran todas dándote la espalda al público, pero viendo estos rectángulos negros que nos hacen pensar en la obsidiana, pero también en la abstracción, ¿no? Inicialmente uno solo ve los rectángulos y ya cuando te acercas te das cuenta que el reflejo, tú solo puedes ver las piezas prehispánicas bien, viéndote a ti mismo también en el reflejo. Entonces se nos colapsan los rostros del prehispánico con lo presente, y conforme tus ojos se ajustan a la oscuridad también ves todas estas imágenes que están en el espejo. Esa fue la primera versión, pero luego el MOAC me comisionó una nueva pieza para que lidiara con la idea de raza y racismo en la vida contemporánea. Y ahí fue cuando generé esta pieza de Espectro Indígena. Lo que estamos viendo en esta instalación son 9 espejos. Cada uno es una obra propia que se puede mostrar solita o constelación. Y cada una trata con uno de los medios visuales que en la historia postcolonial mexicana ha lidiado con lo indígena, cómo se representa y se entiende lo indígena. Entonces tenemos a la India María en las telenovelas de Televisa, tenemos a Cantinflas en el teatro de carpa, tenemos a la comandante Ramón en el periodismo visual, también tenemos a Chucho Helguera, ¿no?, en los folios de los puestos de revistas y los calendarios, y muchos ejemplos así, la revista ilustrada, la India Bonita, pero también casos clásicos como el muralismo, ¿no? Tenemos la pieza que da, de cierta forma, el título a toda la serie, a esta instalación, se llama Espectro Racial. Es una selección, un fragmento del cuadro, del mural, del fresco de Diego Rivera en Palacio Nacional. Lo que estamos viendo es la ejecución que Benito Juárez mandó a ejecutar a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Mucha gente ni siquiera sabe quién es Tomás Mejía. Yo lo veo a Tomás Mejía como el indígena de que nadie quiere hablar en México. Fue ejecutado junto con Maximiliano. También era indígena. De hecho, se veía a sí mismo más como indígena que Benito Juárez. Y para mí se me hace un periodo importantísimo en la historia mexicana donde en las dos vertientes más importantes ideológicas había indígenas en la cúpula del poder. Nunca hemos regresado a esa situación. Y entonces, mientras que es una pieza que sí hace referencia crítica a imágenes hasta racistas en algunos casos, de lo que se trata es también de generar conciencia por los derechos indígenas, ¿no?, y la estética indígena. En el caso de la instalación de Museo Amparo, que se hizo para el Dorado, hay unos cambios significativos. Uno de ellos es que las piezas prehispánicas que usamos aquí no son de la colección de la UNAM o del MOAC, sino que son del Amparo, que tiene una colección increíble de arte prehispánico con la que siempre he querido trabajar. Entonces, pues es un gran honor y un orgullo poder trabajar aquí con esta colección. Entonces, los 9 rostros prehispánicos que ustedes ven aquí serán distintos que los de la pieza ya permanente de la colección del MOAC. Solo va a ser en esta ocasión que las van a ver así. En cuanto a cómo interactúa el público con esta pieza, le vamos a invitar a la gente también a usar sus propias linternas para poder iluminar el rostro de las piezas prehispánicas y ver su propio rostro iluminado con ellas, ¿no? Y así van a tener todo el rango de la psicología y de la imagen de la pieza. Yo soy Miguel Rodríguez Sepúlveda, soy autor de Elegir Reflexión. Esta pieza es una serie de monedas donde voy troquelando la frase "sí merezco abundancia", y es un conjunto de repeticiones donde las estoy troquelando sobre el metal a manera de planas, haciendo referencia a esta libreta que apareció hace unos años.
Y a mí hay algo que me interesa mucho en este proceso, de cómo la frase de sí merezco abundancia, que supondría ser una propuesta o una idea por demás positiva, con el paso de la repetición se puede convertir en algo completamente negativo o haberse transformado en cualquier cosa, como sucedió en este hecho o en esta escena de la política mexicana. Y bueno, a mí me interesa mucho cómo se transforman las cosas entre la potencialidad que tenemos o que tiene un objeto y las limitaciones que te pone el contexto, o la imposibilidad que te impone el contexto. Y entonces, bueno, pues es pieza que también es un tanto performática, pues abarca un poco este camino en la repetición, ¿no? Como de un punto al otro y qué es lo que sucede en el medio. Y bueno, pues de eso se trata esta pieza. Pues a mí me gusta que el espectador pueda leer las frases y las vaya repitiendo. En otras ocasiones que se ha presentado la pieza, me ha gustado que la gente va caminando a lo largo de la línea leyendo la moneda tras moneda tras moneda, que dice lo mismo, ¿no? Todas las monedas son diferentes, pues, pero como están hechas a mano, la frase pues no es completamente igual, no es una fotografía, no es un troquel, ¿no? Están hechas a mano. Y bueno, creo que el hecho de que la misma gente empiece a repetir la frase, creo que es suficiente y pues obviamente que piensen, que se acuerden pues de esta escena de la política mexicana, que también me interesa mucho la pieza, si bien en estos idea escultórica del espacio que se transforma en medio de estos dos puntos, me interesa mucho la obra como un archivo histórico de nuestro contexto. Y bueno, pues obviamente no un archivo nada más plano, recordando o relatando la historia, sino llevándonos a nosotros a otras posibilidades. Esta sala se llama Luz y Sombra de los Viajes. Cuando venimos del patio y hemos atravesado la pieza de las monedas, ingresamos en esta sala y nos encontramos con la pieza de Roberto Huarcaya titulada Amazograma. Es una pieza que habla del Amazonas. Es una pieza que mide 30 metros, es como la selva, como ha querido traducir su inmensidad, su carácter inabarcable. Es una pieza hermosísima que Roberto Huarcaya realizó en la selva peruana y es una fotografía de la selva directamente en el papel fotográfico realizada durante la noche. Cuando vi esa pieza, pensé en una obra musical de un compositor venezolano que se llama Paul Desen y una pieza en específico que él había compuesto y tocado que se llama Tumba para el Amazonas. Esa pieza me parecía que le daba una mayor amplitud y que dibujaba un paisaje musical que embonaba perfectamente y que ampliaba la idea del amor acerca de la selva y su idea de misterio, de fragilidad, de potencia y de todo lo que ella oculta de riquezas y de tesoros, entre ellos el dorado. Otra de las piezas que acompaña esta sala, que está en esta sala, es la pieza de Alfredo Yar, Terra no descubierta. Es una pieza muy buena, muy potente, en la que él registra a través de 3 imágenes o una imagen dividida en 3 del mar, 3 fechas del viaje de Colón, del primer viaje de Colón. Hace unas citas a sus diarios en donde ya Colón expresa su deseo, su necesidad de encontrar oro. ¿Por qué necesitaba encontrar oro Colón? Porque eso era lo que le iba a permitir, de alguna manera, convencer a los reyes católicos de España para que le siguieran financiando sus viajes, además de todos los beneficios personales que le iba a procurar, por supuesto. En estas piezas de Alfredo Yar, vemos de cara al espectador hacia la sala, vemos estas imágenes del mar con estas citas a Colón y detrás hay unas imágenes que no vemos, que son fotografías que él realizó en una de las minas de oro más famosas de Brasil, que se llama Sierra Pelada. Son las primeras imágenes que se hicieron de esta mina en 1985, un año antes de que Sebastião Salgado, el gran fotógrafo brasileño que ya vimos,
realizara las fotos que hizo sobre esta mina y que se hicieron famosas en el mundo entero. Pero lo que es interesante es que es lo que está oculto. Volvemos otra vez a esta idea de lo que se ve y de lo que no se ve, lo que es visible y lo que se oculta. Y también la relación con el espejo, porque solamente es posible ver estas imágenes de los trabajadores mineros extrayendo el oro a través de unos espejos que están desplegados al muro. La tercera pieza que conforma esta sala es una pieza de la artista mexicana Chantal Peñalosa, en la que ella recupera unas fotografías de archivo acerca de los viajes en barco que venían de Oriente, de la China y de Filipinas hacia el norte de México y hacia Estados Unidos también. Y estas imágenes que ella recupera y que hace imprimir en estas telas evocan estos viajes fantasmales, estos barcos como una suerte de espectros, estos viajes como del sueño, que no sabemos si estamos despiertos o dormidos, como un viaje onírico hacia una tierra que nos depara sorpresas, riquezas, a la que vamos buscando algo, que esa riqueza, ese bienestar, ese nuevo mundo, esa nueva vida. Esta es la sala del capítulo 6, que titulado Los sueños de la razón engendran monstruos. Es un título que cita un grabado muy conocido de un artista español llamado Goya. ¿Por qué le he titulado así? Porque aquí ya se plantea, digamos, cuando el hombre se deja llevar por sus pasiones más bajas y es arrastrado a conseguir la riqueza, a conseguir el oro, a conseguir su dorado a cualquier precio. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Salen los monstruos, sale la violencia, sale el odio, sale el miedo, emerge toda la violencia contenida y la ambición de obtener la riqueza, el bienestar, la abundancia a cualquier precio. Entonces, ¿cuáles son las piezas que he reunido para contar esto? En primer lugar, las máscaras que ha elaborado Óscar Gardea, un artista de Ciudad Juárez, que ha trabajado muchísimo con comunidades indígenas, tanto en Sonora como en Chihuahua. Y él ha hecho un trabajo muy interesante antropológico, digamos, recopilando tanto producción material e inmaterial de los ritos y de las culturas de esos pueblos. Haciendo estos viajes, se ha dado cuenta de cómo muchos de los ritos actuales de estos pueblos siempre han sido atravesados por el sincretismo, pero ahora el sincretismo está vinculado a la violencia, al narco, al ejército. Y también pueblos han abandonado, digamos, la tradición de la máscara, de la elaboración con muchos elementos animales, de pieles de animales, de dientes o de pezuñas de animales, sustituyéndolos con materiales o incluso ya directamente con máscaras de elaboración china. Entonces esto le llamó muchísimo la atención como artista y empezó a hacer una investigación y un trabajo de reelaboración de las máscaras. A partir de esto, a partir también de una crítica acerca de la violencia en la periferia, sobre todo en el norte del país. Y en esta elaboración que él fue recuperando materiales desde los deshuesaderos y de los vertederos para, con estos materiales de recuperación, elaborar las máscaras. También muchísimos inmigrantes que vienen de muchísimas partes del mundo, vienen de África, vienen de Haití, vienen de Venezuela, vienen de Centroamérica, que están intentando perseguir su dorado, que para ellos el dorado es pasar la frontera y llegar a Estados Unidos. Estos inmigrantes de alguna manera se involucran en la fabricación, en la creación de estas máscaras con Óscar y le ayudan a conseguir elementos necesarios, que de repente una nariz o unos ojos, además con sus cuentos y sus historias y sus anécdotas o sus tradiciones, se las cuentan al artista y esto también hace parte de la fabricación de estas máscaras. Entonces me parecía una pieza muy importante, muy interesante, porque habla de muchísimas cosas y teje muchísimos puntos importantes dentro de una lectura del dorado hoy. Enfrente de las máscaras de Óscar Gardea tenemos obras de 3 artistas.
Tenemos un cuadro de Marisol Borner que se llama Intercambio, en donde vemos a dos esqueletos, habla de la muerte y lo que intercambian estas dos calacas o estos dos esqueletos, ya en la muerte pues no intercambian nada, o sea, es unas cuerdas o unas mecates, quizás con lo que fueron víctimas, ¿no? O con lo que murieron. También tenemos unas piezas de Edgardo Aragón que se llaman Deshuesadero, que para mí eran también muy importantes porque además de provenir del mismo lugar de donde Oscar Gardea se procuró los elementos para sus máscaras, estas piezas de Edgardo Aragón, que es un artista de Oaxaca, también están hablando de alguna manera más abstracta, pero de la violencia y de los efectos de esta violencia, ¿no? Estos óxidos de alguna manera impregnan los cuadros, los lienzos, que también son como unos retratos abstractos de la ausencia, del despojo, del desecho. Y luego tenemos el cuadro de Sergio Hernández, que se llama Sombra, que ya es mucho más directo, más claro con respecto a la violencia y como una mano anónima acciona la pistola a quemarropa y mata a una persona, ¿no? Genera la víctima. Entonces, bueno, estas son las obras que conforman esta sala. Bueno, esta fotografía de Sebastião Salgado, que es icónica, hace parte de una serie famosísima que le ha dado la vuelta al mundo, sobre una de las minas de Brasil más conocidas, minas a cielo abierto de Sierra Pelada. Es la imagen que cierra de alguna manera la sala que titulamos Los sueños de la razón engendran monstruos. Este es el capítulo 7, lleva como título El regreso de la serpiente. En este capítulo, en esta sala, está compuesta de 3 obras. Una obra pertenece a la colección prehispánica del Museo Amparo, es esta serpiente que vemos aquí, que pertenece a la cultura mezcala de Guerrero. En el centro, la pieza de Maya Godet, que es una videoinstalación de 4 pantallas que se llama El rastro de la serpiente. Y al final, la pieza de Dawa García, El mito de Udu, que cierra, digamos, la muestra. ¿Por qué hemos titulado así El regreso de la serpiente a este capítulo? Porque es finalmente la que recoge las voces de las mujeres que son las depositarias del saber, de la protección de la tierra y de la vida. Entonces, esta relación entre las mujeres, el saber femenino y la serpiente, hace que ese sea el conjunto que une todas estas piezas aquí. Es importante también señalar que en la pieza de El rastro de la serpiente de Maya Godet, ella hace el llamado, o sea, además de que es una pieza que habla precisamente de las consecuencias que ha tenido para los territorios, para la salud de las personas, para las comunidades, para el medio ambiente, los efectos de la minería, ella hace el llamado a que las serpientes despierten, que son estas entidades, que son las mujeres que tienen relación con ella, que son ellas las que la pueden llamar para que despierten a defender la tierra, a defender la naturaleza, a defender el medio ambiente y a defender la vida. Bueno, esta es la pieza que cierra, culmina y da sentido a toda la muestra. Cuando hablaba acerca del subtítulo que lleva esta exposición, de la utopía al mito contemporáneo, esta es la realización del mito contemporáneo. Es un mito que pertenece a la etnia yecuana, ha sido tejido por Dawa García, un artista de esa etnia yecuana, de una población que se llama Maripa, cerca del río Caura, en Venezuela. Ella lo que ha hecho es traducir el mito, contar el mito a través de la producción de las cestas. Las cestas en la cultura yecuana tienen una importancia enorme, ya que ahí es donde ellos reflejan su cosmovisión, su relación con la tierra, su relación con la vida, su relación con el entorno y con el medio ambiente, con todo lo que está vivo. Entonces, este mito se llama el mito de Udu, cuenta cómo el oro de alguna manera fue objeto de batallas entre dioses, cómo fue oculto en la tierra, en el interior de la tierra, cómo se erigieron seres en su defensa, principalmente la serpiente, que es una entidad
para ellos protectora de la tierra, no solamente para los indios yecuanas, sino para muchas culturas indígenas. La serpiente es una entidad que protege la tierra. Entonces, de ahí, ¿cómo está conformada la pieza? Abajo está la serpiente, que es la entidad muy poderosa que castiga a quienes, motivados por la ambición, sacan más oro del que deberían sacar. También les castiga en el caso de que si sacan oro, hay una prohibición de comer animales, de cazar animales. Y los animales son los animales del entorno, son los cangrejos, los peces, los pájaros y los caimanes, que ellos llaman babos. Entonces hay una moraleja, hay una enseñanza, y también es una manera, primero, de protegerse y de aleccionar a la propia gente, a los propios habitantes, de la importancia de mantener el equilibrio, de que la naturaleza necesita un equilibrio. Si tú tomas algo, debes respetar lo otro para que así no haya un desequilibrio, una explotación desigual. Entonces la pieza tiene la serpiente, luego tiene todas las cestas que representan cada uno de los animales. En el centro está la cesta que representa la comunidad, y arriba del todo está la tierra, porque la tierra es el ser más importante, es la inteligencia que nos alberga nuestra madre, y para ellos es la entidad que está arriba del todo. Otra cosa importante es que dentro de la cultura yecuana, de la cestería, las cestas redondas están asociadas al saber de las mujeres. Las otras cestas se usan para guardar diferentes cosas o para recoger diferentes alimentos, pero las cestas redondas solamente las pueden tejer las mujeres, como es la de la comunidad y la de la tierra. El primer epílogo está dedicado a la película del cineasta venezolano Diego Rísquez, Orinoco, Nuevo Mundo. Era muy importante para mí que quedara claro cuál era uno de los principales orígenes de la construcción del mito del Dorado. Está relacionado con Venezuela y con el Orinoco. No solo por el tercer viaje de Colón. En el tercer viaje, él llega a la desembocadura del río Orinoco, al delta. En sus cartas de relación, en sus diarios, él escribe que haber llegado a la tierra de gracia. Todas las primeras expediciones que se realizaron en el siglo XVI, a partir del siglo XVI, empezaron en el río Orinoco en busca del dorado. Muchas de ellas, la más famosa, es la de Francisco de Orellana, este conquistador de origen extremeño, pero a partir de ahí hubieron muchísimas expediciones que se realizaron por el río Orinoco en busca de esta ciudad de oro, o de este reino hecho de oro, o de este príncipe hecho de oro. La película de Diego Rísquez es una película de los años 80, se hizo en Super 8 con un presupuesto muy pequeño, pero es muy interesante porque es una película realmente que en lenguaje alegórico, a través de la alegoría, cuenta cómo se construye este mito. Cuenta el mito de cómo los españoles ven América, cómo recibe Colón, cómo llega Colón a las tierras americanas. La primera vez que pisa tierra firme es en Venezuela, porque los viajes anteriores había llegado solo a islas. Y a partir de ahí, muchísimos viajes como el de Walter Raleigh, que fue enviado por la reina de Inglaterra, la reina Isabel I, en busca de esos tesoros. Cuando se enteran de que los españoles están buscando estas riquezas, pues los ingleses también quieren y mandan a Walter Raleigh. A partir de ahí también hay evocaciones a los viajes de Humboldt y Bonpland, que fueron estos investigadores alemanes que fueron a estudiar la naturaleza, los elementos del paisaje, las lenguas, todo esto, ¿no? Entonces, en esta película, digamos que cuenta realmente, aunque sea en clave alegórica y aunque sea una película muda, pero traduce y expresa muy bien todo ese imaginario en torno a la figura del dorado y en torno a la construcción de todos estos mitos en torno a América. Este es el epílogo 2, el segundo epílogo de la muestra. Lo construimos con un cuerpo de obra, con un cuerpo de trabajo del artista mexicano Noé Martínez. Este cuerpo de trabajo lleva un título que es Sempoali en náhuatl, que significa 20. 20 es la totalidad, es lo que conforma un cuerpo humano. Es una serie que todavía no está terminada, pero para la que seleccionamos 5 piezas, como 5 dedos de una mano. Todas las piezas tienen la numeración en náhuatl.
son piezas que tienen una lectura doble, tienen doble imagen. Por una cara tienen unas figuras que parecen abstractas con hoja de oro, que en realidad no son abstractas, están extraídas de tatuajes que se les hacía a indios huastecos que ejercían trabajo esclavo durante la colonia. Y del otro lado, de los lienzos, tenemos representaciones de precisamente el trabajo que los huastecos y otros grupos indígenas realizaban, desde el colado del oro o el trabajo en las plantaciones de cacao, de café, de tabaco durante la colonia. Este epílogo yo le he puesto el título de Frente y Vuelta o Las dos caras de la moneda, también con esta idea que atraviesa toda la muestra de las dos caras de la realidad, de lo que se ve y lo que no se ve, una realidad visible, que es la que se cuenta en la historia o en los relatos, y una cara invisible que no se cuenta porque da vergüenza, porque encubre una realidad terrible como es el esclavismo o como es el trabajo forzado o como es el expolio de los recursos.